Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, pues andamos contentos, andamos contentiños, por supuesto. Vengo casi llegando. eh, de la celebración, por supuesto. Ganó la selección contra Corea. Ganó la birria contra el ramen. Ganó la arrolladora contra BTS. Y bueno, andamos contentos, contentiños, por supuesto, de que pues ganamos básicamente y ganamos, creo yo, con justicia. No sé, ahora voy a detallar mi perspectiva. No sé precisamente si jugando bien, si haciendo el yoga bonito, porque pues creo que ahí no precisamente. Pero ganamos y es parte de lo que hoy quiero comentar precisamente, ¿no? Ganamos. Y digo justamente también porque tampoco podemos decir que ganamos de milagro, ¿no? O sea, yo creo que fue un resultado justo al final. Y ahora voy a comentar un contrafactual de qué creo que pudo haber pasado si no era el 1-0 favor México en contra de Corea. Por supuesto creo que pues nuestro nuevo San Juditas es el Pato Merlín, que ahora les voy a mostrar una imagen muy bonita que me parece que es la que definió el partido, pero esta sí casi milagrosamente, que es esta imagen. Por ahí seguro vieron el meme. Bueno, ahí no se ve muy definido a detalle ahí. Pero bueno, el punto es que es la salvada de Merlín, el espíritu de Merlín, la mano santa del pato y de nuestro grandísimo portero, por supuesto, que fue la mano salvadora increíble, de verdad. No es de esas cosas que uno ve en el fútbol a menudo, ¿eh? O sea, yo creo que esto fue histórico por sí solo. Ver una atajada de esta magnitud, de esa manera casi milagrosa, pues sí, diría eso sí, fue milagroso, milagroso. Y si no fue Merlín, pues fue la Virgen, o fue, o fue la Rosa de Guadalupe, como quieran llamarle, el viento de la rosa, pero qué cosa, eh, en verdad sorprendente, milagrosa, ¿no? Qué cosa tan sorprendente, milagrosa. La verdad, yo por un momento, o sea, viendo el partido en vivo, por un momento, les juro, que perdí de vista el balón, ya no supe dónde quedó, así como literalmente ya no supe dónde quedó la bolita. Y de repente ya la toma fue con el tal Arrangel, ¿no? Ya sobre el balón. Y que de verdad yo no alcancé ni siquiera a ver. Fue tan rápido que ni vi, ni alcancé a ver así a primera vista qué fue lo que pasó, hasta la repetición que verdaderamente es impresionante, ¿no? La salvada, la tajada, el atajadón de Raúl Tala Rangel, el porterazo titular de nuestra selección mexicana. Qué cosa tan impresionante, tan increíble. Y aquí es donde, insisto, a veces uno también se da cuenta de que pues el fútbol es esta combinación de cosas, no solo es técnica, no solo es el entrenamiento, no solo son los patrocinios, no solo es estar endiosando a un jugador como a Messi o a un Ronaldo, no, también hay otras cosas, hay otros factores casi divinos que por momentos son los que vuelven tan mágico al fútbol, ¿no? Estas cuestiones casi de la suerte, o del destino, como lo quieras llamar, cuasi milagrosas. Bueno, está la mano de Dios, pero esa no fue tan divina, esa literalmente fue la mano de Maradona metiendo el balón a la portería. Pero hay otras que en verdad son, como le quieras llamar, suerte, accidente, casualidad, destino, como quieras llamar, pero es
que a veces también el fútbol se tiene que ganar también con ayuda de la suerte, y la suerte favorece también a algunos. Hay una frase, por cierto, que me gusta mucho y que hasta cierto punto me define o define mi forma de vivir, porque es una frase que desde muy joven, de alguna manera, yo he tomado como una guía, ¿no? En mi actitud, en mi forma de vida, etcétera. Y es Fortune favors the bold. Hay otras traducciones, ¿no? Fortune favors the brave y la traducción, insisto, depende pues de dónde se tome, además de que esta ha sido utilizada por distintos sectores y personas. La traducción, por ejemplo, sería la fortuna favorece a los valientes o la fortuna favorece a los audaces, insisto, también dependiendo de la traducción. Fortis fortuna adiuvat sería la locución latina. Y de hecho hay otra, si no mal recuerdo, está esta locución también de... Audentes fortuna juvat o fortes fortuna juvat, ¿no? Hay muy bonitas pinturas, por ejemplo, la alegoría de la fortuna de Salvator Rosa de 1685. Ahora se las voy a mostrar de una ya que estamos acá. Bueno, no se alcanza a ver por completo, pero a ver, se las voy a poner aquí. Ay, una disculpilla. Haz falta que nos pongan ahí la canción de O Fortuna de Carmina Burana, ¿no? Bueno, esto es, ¿no? La fortuna favorece a los audaces, la fortuna favorece a los valientes. Y de los valientes es la suerte, básicamente, ¿no? Entonces, en el juego pasa esto. También en el juego juega la suerte. La suerte es un factor. Cuando es orgánico, cuando es natural, es cuando verdaderamente uno lo sabe, ¿no? Lo intuye y dices, eso no se puede planear. Porque claro, y que por cierto voy a estar comentando esto próximamente. Hace un par de días yo estaba comentando acerca de la trompización del fútbol. Entonces hay que distinguir bien lo que sí es orgánico, natural, ¿no? Y se nota y se siente. De otras cosas que están amañadas, manipuladas, consensuadas, pactadas, tratadas. Como es toda una industria, por cierto, de apuestas que está existiendo alrededor de todos estos juegos, donde claramente puedan estar cargados los dados y las cartas a favor de unos y en contra de otros, que es una parte de esto de lo que yo hablaba y que creo que no comenté u omití comentar en este tema de la trompización del fútbol. Pero lo que sí comenté es que Trump lo que más le interesa de esto no es el fútbol, sino hacer negocios. Y dentro de esto, una parte importante de los negocios, que luego no se menciona demasiado, pero que importa, es precisamente el tema de las apuestas, ¿no? Como estas grandes casas de apuestas, como sitios emblemáticos en este sentido, en este sector, como Polymarket, plataformas como Polymarket, pues están en esto, entre otras, ¿no? Que en el fútbol hay unas muy específicas, tal vez en algún momento dedique un análisis al respecto, pero a grosso modo lo que quiero decir es, hay cosas que son naturales, orgánicas, y hay otras que están amañadas y manipuladas, y hay que distinguirlas, ¿no? Es evidente que también se puede estar jugando con esta cuestión de justamente, no sé, favoritear a algunos equipos y hacer y pactar para que pierdan, en fin, estar manipulando los resultados como se hace en general. Esto tampoco es novedad.
se usa hacer este tipo de cosas, de deals, más cuando hay tanto dinero en juego, más cuando hay tantos factores, incluso ya no solo en temas de apuestas, sino factores económicos, políticos en juego. Pues, insisto, este tema de las apuestas así se acostumbra. Y más en este caso, insisto, que Trump, pues está metido en todo eso. Y los amigos de Trump también. Y los socios de Trump también. E insisto, hay mucho dinero en juego, ¿no? Literalmente. Cerrando paréntesis, ¿no? Con aquello que es manipulado, como podrían llegar a ser el tema de las apuestas o el tema de cargar los dados a favor de unos y en contra de otros, como ya comenté. Eh, lo que sucedió con la tajada de Tala son de esas cosas que dices, por más que lo hayas querido ensayar, eso no sale, ¿no? De ensayo. Fue extraordinaria la atajada. Y ahora sí, volviendo a lo que pasó en general en el partido, yo diría que México está haciendo algo muy distinto y voy a empezar. Quería concluir con esto, pero creo que voy a empezar al revés. Ahora sí que voy a empezar por el final y voy a empezar por la conclusión. Lo que yo considero, y justo lo estaba pensando mientras estaba viendo el juego, porque obviamente hay una parte como muy criticable siempre del mexicano, ¿no? Y hace apenas justo unos cuantos días atrás estaba comentando este síndrome de cangrejo que padece el mexicano, que todo lo critica, ¿no? Lo podemos ver en la política y dices, bueno, ahí estamos medio acostumbrados, pero luego lo ves en otros temas también, en el arte, en el deporte, ¿no? Y parece que para el mexicano nunca es suficiente, ¿no? Cuando se critica a la presidenta se le critica de todo. Pero si también trasladamos un poco las críticas de los mexicanos hacia el fútbol y hacia los, en este caso hacia los 11 jugadores, los 11 futbolistas mexicanos, pasa más o menos lo mismo, ¿no? Se les critica de todo. Si hacen una cosa está bien, si hacen otra no tanto. O si hacen una cosa están mal y si hacen la otra también están mal. O sea, por momentos como que nunca terminas de darle gusto a todo el mundo porque unos te van a decir, ok, no estuvo tan mal. Pero va a haber siempre alguien que se esté quejando de lo que hicieron o no hicieron los futbolistas mexicanos, que si hicieron esto está mal, que si hicieron aquello está mal. Y es una constante, yo diría, a ver, yo siempre he comentado, de hecho pues en gran medida a eso me dedico en el análisis. Yo creo que la crítica sí es necesaria, sin duda alguna la crítica es necesaria y sobre todo cuando es una crítica que lo que procura es buscar en último término el mejoramiento de los procesos sin importar de qué estemos hablando, procesos políticos, procesos sociales, procesos económicos, procesos deportivos. Si la crítica va en el sentido de que al final la crítica tiene la intención de mejorar algo, creo que es una crítica necesaria y valiosa, probablemente. Ahora, para que esa crítica sea así, tiene que ser una crítica bien fundamentada, porque está la gente que también le encanta criticar por criticar, o que ni tiene idea de lo que critica, ni tiene idea de lo que opina, ni de lo que dice, ni de lo que piensa. Es que el deporte de la crítica es un deporte por sí mismo que muchos toman con mucha irresponsabilidad. No se trata de criticar por criticar. Cuando critiques incluso a un deportista, a un futbolista o incluso a un político, que uno puede pensar, bueno, al político se le puede mentar la madre nada más porque ando aburrido y porque tengo ganas de criticar. Insisto, en México que el deporte número uno es criticar. Es que no se trata de criticar por criticar. Hay que criticar con fundamento. Cuando criticas con fundamento, bueno, entonces ya tiene cierta validez tu crítica. Pero si eres de estos que critica por criticar sin idea alguna, nomás por criticar y nomás por chingar, para mi gusto la crítica pierde todo sentido y toda validez y toda relevancia y la crítica se vuelve ruido innecesario y contraproducente en realidad.
Yo creo que la gran mayoría no solo de los mexicanos, de esta sociedad global, ¿no? Con el uso de redes sociales han habituado a la gente de hablar y opinar y criticar, hablar por hablar. ¿Qué dije antes? Hablar por hablar, opinar por opinar, ¿no? O sea, a estas tres cosas se ha habituado la sociedad global. Hablar por hablar, opinar por opinar, criticar por criticar. Y hay una más grave que es hacer todas estas, ya sea hablar, opinar y criticar, sin pensar. Ese es, yo diría, el pecado original. Y todo esto se exponenció con el supuesto pretexto de la libertad de no vengo pedo, se los no, parezco, pero no estoy. Eh, Todo esto se exacerbó y se exponenció bajo el pretexto de la supuesta libertad de expresión, muy mal entendida por toda la sociedad que pensó que todos pueden hablar por hablar, opinar por opinar y criticar por criticar sin responsabilidad. Y esa es la pequeña parte de las letras chiquitas que no entienden, la gran mayoría. Sí puedes opinar, sí puedes criticar, y eso siempre y cuando no estemos en regímenes autoritarios o fascistas, que es para donde vamos, pero en teoría podías hacerlo siempre y cuando fueses responsable de lo que dices y te hagas responsable de eso que opinas, que criticas, porque la gente habla sin hacerse cargo de lo que dice y sin hacerse cargo de las consecuencias de lo que implica. Por ejemplo, divulgar su ignorancia. Entonces, siempre se ha omitido, por ejemplo, o se ha separado y se ha tomado a la libertad de expresión como si nada más anduviera ahí por la vida sola y no entender que siempre va ligada a la libertad de expresión, a la responsabilidad de pensamiento y a la libertad de pensamiento, porque no olvidemos que también la libertad y responsabilidad siempre es una mancuerna obligatoria, obligada. Responsabilidad siempre va ligada a la libertad y viceversa. La libertad siempre va ligada a la responsabilidad. Lo decía el mismísimo Hombre Araña o su tío, no me acuerdo quién era el que lo decía, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. En este sentido, toda libertad también lleva una responsabilidad. Estamos condenados a ser libres, como lo decía Jean-Paul Sartre, y en este sentido, de nuevo, toda libertad lleva una responsabilidad y esa es la carga de la condena, ¿no? Que estamos condenados a ser libres porque estamos condenados hasta cierto punto a tomar decisiones y hacernos cargo de de las consecuencias de nuestras acciones y de que por ejemplo aquí a veces a la gente se le va, piensa que hablar no es una opción, o piensa que criticar no es una acción, piensa que opinar no es una acción. Quería decir acción, no opción. Hablar, opinar y criticar son acciones. Entonces, entiéndase que tienes que ser responsable de esas acciones. Pero entonces a la gente le encanta hablar, opinar y criticar de todo, sin hacerse responsable de lo que dice, sin entender muchas veces ni siquiera lo que habla, dice o critica, y ni siquiera entienden lo que piensa. Pero la gente como que tiene esta necesidad de hablar sin ni siquiera hacer una pausa para decir, a ver, antes de hablar, y esto es lo más importante que la sociedad global nunca aprendió, antes de hablar tienes que pensar. Y la sociedad global lo primero que hace es hablar y nunca se acuerda de pensar. Y ese es el riesgo en el que estamos siempre, ¿no? Una sociedad global que habla mucho, pero piensa poco. O habla y no piensa, pero nada.
O sea, de plano no piensa en absoluto. Entonces, este es el deporte favorito en la sociedad global y en la sociedad mexicana, híjole, insisto, yo creo que es deporte nacional, ¿no? Criticar, como lo decía y lo digo muy a menudo, ¿no? El personaje este de Ratatouille, ¿no? Que dice, la vida de un crítico puede ser... A ver, próximamente estaré hablando, por cierto, del tema de los críticos cuando tomemos inteligencia artificial. Por ahí hay autores que dicen básicamente los críticos son aquellos que... Esa es una línea de Birdman, si no mal recuerdo, de González Iñárritu, el director mexicano que hizo esta película Birdman. Por ahí hay una línea, una quote, que dice algo así como los que no tienen talento, pues se resignan a ser críticos. O sea, aquellos que no son artistas, pues su resignación obligada, pues es terminar siendo críticos. Y tiene mucha lógica eso, ¿eh? Y de hecho tiene mucho fundamento. ¿Por qué los críticos son críticos? E incluso hasta los comentaristas deportivos o los... Ahora hablando de fútbol, ¿no? Los comentaristas deportivos, muchos de ellos probablemente, si fuesen muy muy honestos consigo mismos, tal vez si les hubieran dado a elegir así y poniéndoles tal cual como el genio de la lámpara dos opciones, ¿qué quieres ser? ¿Comentarista deportivo, crítico deportivo o esto que le llaman analista deportivo? ¿O, o futbolista? Y te puedo apostar que si contestan honestamente, la gran mayoría realmente quería ser futbolista y no comentaristas deportivos. Algo muy similar pasa en cualquier otro sector de lo que tú quieras y tú nada más pues revisa de dónde es el crítico. Si estamos hablando de críticos de cine, pues te puedo apostar que esos críticos de cine probablemente querían ser más bien actores o actrices o directores de cine y se tuvieron que resignar siendo críticos de cine. ¿Me explico? Porque tiene mucho fundamento lo que plantea Iñárritu en Birdman. O sea, son resignados sin talento generalmente los críticos. Peor aún cuando la crítica ni siquiera es profesional. Porque sí entiendo, la crítica sí puede ser necesaria, ¿eh? O sea, sí pueden haber críticos. Pero si todavía esos críticos son mediocres, imagínate. También muy comúnmente hablo de esta escena en la película de Babylon, donde está Brad Pitt en esta escena con la crítica precisamente de cine o que hacía referencias, perdón, reseñas en una revista o en un periódico me parece. Y está Brad Pitt y ella hablando y ella dice, pues es que nosotros somos las cucarachas de la casa o algo así le dice, ¿no? No, de hecho es Brad Pitt el que le dice a ella y tiene también toda la razón y de hecho es muy similar o tiene esa esencia a la misma línea del propio Iñárritu en Birdman. O sea, al final los críticos, los artistas y creo que con mucha legitimidad y validez, consideran generalmente a los críticos como las cucarachas de la industria, porque son gente sin talento que nada más está criticando la creación. Y es que si te pones a pensar a profundidad, sí es muy mediocre hasta cierto punto. O sea, dedicarte únicamente a ser crítico y no crear, a mí sí me parece un tanto mediocre. En este sentido, realmente, insisto, son gente que generalmente no tiene ningún tipo de talento o el talento que les gustaría tener, pues no lo tienen. Y como yo decía, dependerá de qué sector, industria, si son críticos de cine, tal vez, insisto, son resignados de no haber tenido el talento del séptimo arte para ser actores, actrices o directores, pero si son críticos de chefs, pues tal vez no tuvieron el talento para poder cocinar, si son críticos de músicos, pues tal vez no tuvieron el talento suficiente para poder ser músicos, pianistas, vocalistas, rockeros, músicos de blues, de jazz, de ópera, de orquesta, de lo que tú quieras, hombre. Música clásica, etcétera. Si son críticos de bailarines, pues son probablemente gente que pues no pudo ser bailarín, en fin.
si analizamos, ahora sí que si se las volteamos, ¿no? Y criticamos a los críticos, son más o menos eso. El caso, por ejemplo, de Avelina Lesper, ¿no? Que es una crítica que sí me parece profesional. Son de los críticos que dices, bueno, esos críticos los puedes tolerar porque tal vez incluso sean hasta necesarios. Cuando ya se toman de manera muy profesional el oficio de la crítica y buscan ver dónde están realmente los puntos débiles de ciertas cosas, que también los hay. Es muy interesante, insisto, esta como, híjole, coexistencia involuntaria que hay entre artistas y críticos, por ejemplo, ¿no? Cuando Avelina Lesper critica todo el tema del arte moderno y demás, y tiene mucho fundamento al respecto, o sea, cuando ves que un excusado lo ponen al centro, ¿no? De una galería con un foco iluminado de arriba y abajo, y te están presentando que eso es un concepto muy abstracto, pero que al final si le buscas hay arte ahí, pues Avelina Lesper tiene todo el fundamento para decir, pues, ¿qué es esa chingadera, no? Hace no mucho había un muy buen meme que a ver si luego lo busco cuando hablemos de esto. A ver si lo busco y si lo encuentro. Que era algo así como, el meme decía algo así como la señora de la limpieza estaba ya llevándose una obra, ya la estaba barriendo y de repente llega el artista y le dice, oye, no te lleves eso, que es mi exposición, ¿no? Es mi obra. Y dice, ay, perdón, pensé que era para la basura. Algo más o menos, lo parafraseé terrible, pero más o menos era la idea, ¿no? Entonces, hay algunos críticos que se han tomado en serio su oficio y ahí dices, bueno, una Avelina Lesper no nos viene tan mal. Pero hay otros que, insisto, ya son gente que de plano se quiere trepar a ese caballo de los críticos. Y yo diría, es que es el oficio más sencillo realmente, porque en este sentido, pues todos pinches en el mundo, pinches todos son críticos, ¿no? Cualquier hijo de vecino es crítico, porque todos critican todo. Insisto, sin importar si hablemos de política, sin importar si hablemos del deporte, de fútbol, etcétera. Y en este caso, por ejemplo, hablándolo del fútbol, pues vamos a decir que los futbolistas son el artista, ¿no? O los artistas. Y yo por momentos también digo, híjole, güey, qué pesado, ¿no? Estar tolerando a la gente, a la prensa, que siempre te está tirando mierda. O sea, dices, por ejemplo, yo los mandaría al carajo a la primera a todos, ¿eh? O sea, yo sería de los más, por eso entenderán que yo no soy un tipo que le gusta hacer, que el influencer, que él busca likes, él busca followers, él busca seguidores, él busca suscriptores, porque es este ritmito al que nos ha llevado esta tendencia en redes sociales de estar buscando constantemente validación y validación constante todo el tiempo me parece verdaderamente enfermizo. Yo les recomendaría honestamente desde lo más profundo de mi corazón, cáiganle mal a un chingo de gente y se van a sentir bien, hombre. Es más, yo creo que es hasta saludable, güey. Cáile mal a unos 10 al día. O sea, incluso yo no confío en gente que no tiene enemigos. Realmente, o en gente que siempre queda bien. Es más, me da más cringe, como diría la chaviza, ¿no? Los jovenzuelos, me da más ñáñara que seas un queda bien. De hecho, a mí son los que precisamente digo, no tolero ni te me acerques, güey, ¿no? Estos queda bien, que luego son entre como los lambisconcitos, los queda bien con todos, que luego terminan siendo los hijos de Satanás o de Judas, que te terminan también luego dando puñaladas por la espalda. O sea, yo te diría, si tienes a alguien en quien desconfiar, es en el que trata de quedar bien con todo el mundo y no quedan mal con nadie, ¿no? Estos que quieren ser amigos de Dios y del diablo, pues no se puede, quedas mal con Dios y con el diablo, y al final ni Dios ni el diablo te quieren. Yo les sugiero, tengan el carácter y los huevos suficientes para ser auténticos. Y les tengo que advertir, el hecho de ser auténticos inevitablemente los va a llevar a que no sean moneditas de oro, ni le caigan bien a todo mundo, y si todavía, insisto, dentro de ese carácter, ustedes tienen unos principios éticos muy claros, es que es
inevitable que les van a terminar cayendo bien a algunos y mal a otros. A ver, yo les pongo el ejemplo. ¿Por qué ustedes se pueden dar cuenta hablando y haciendo hasta autocrítica? Yo critico muy frecuentemente a ciertos personajes, muy frecuentemente. Por ejemplo, Salinas Pliego, Sonsonei, Elon Musk. Por ejemplo, ya no hablemos de Trump o Netanyahu, ¿verdad? Son personajes que yo critico a menudo. Sí, me van a decir que traes algo personal contra esos güeyes. Te diría no. Realmente así como personal no. A menos que entendamos que lo personal es político y lo político es personal. Y entendamos que las acciones de estos tipos tienen alcances, tienen influencias y tienen consecuencias muy perjudiciales y perversas para la sociedad global o nacional, dependiendo de quién estemos hablando. Entonces son tipos que en esta esfera de poder o de influencia en la que ellos están o se mueven, son capaces de generar cambios negativos en la sociedad al punto de hablar hasta de guerras o genocidios, ¿no? Violencia, etcétera. Ignorancia, ¿no? Entonces, es evidente que ellos tienen su fandom, ¿no? O sea, ellos tienen su gentecita que, pues por más argumentos que les des, van a ver Salinas Pliego fans que se autodenominan de manera ridícula los sobrinos del tío Richie, que ya mejor y de mucho mejor manera le bautizaron y reapodaron como se merece, más precisamente como la perra de Trump, ¿no? Que creo que ya le quedó perfectamente bien el saco. Pero precisamente hay quien todavía dice, no es la perra de Trump, es el tío Richie, ¿no? Y lo defiende como si el pinche tío Richie le importara un carajo su sobrino pobretón o simio que él mismo los... O sea, ahí es donde uno dice, híjole, ¿cómo no se dan cuenta estos güeyes? ¿Cómo se refiere de manera tan despectiva hacia ellos mismos? ¿Cómo los desprecia y aún así lo idolatran, lo adulan, lo admiran, le besan, iba a decir los zapatos, le besan, lo besan de pies a cabeza, pasando por todos lados ese cabrón? Y luego tienes a sus criados, esclavos, empleados, insisto, las perras de las perras como son Sonei, que también van a lavarle la cara al patrón y ahí tienes en la fila, ¿no?, de los lavacaras de Salinas Pliego, a Sonsonei, a Javier Alatorre, a Villalbazo, pues a todos sus empleados, croqueteros, porque luego dicen que los croqueteros son de la 4T, pues croqueteros también son esos las mascotitas de Salinas Pliego, ¿no? O sea, pues cambia de marca la croqueta si quieres, pero al final croqueteros también. Entonces, es curioso porque ahí te das cuenta, primero que hay gente que no tiene dignidad alguna, y hay gente que nació para ser lambiscona para mi gusto, ¿no? Ya vemos quienes no, habemos quienes simplemente, insisto, si tenemos un carácter, si tenemos ciertos principios éticos, decimos, a ver, con estos güeyes no. O sea, no hay forma, no hay manera. Así que, inevitablemente, insisto, cuando uno defiende su autenticidad, que va muy de la mano con su carácter, con su personalidad, con sus principios éticos, todo esto tiene que estar como integrado para que precisamente seas una persona íntegra y no seas una persona incongruente, ¿no? Que en el discurso seas una cosa y en las acciones otra. Pues evidentemente tu autenticidad llevará el costo de la enemistad de muchos, de hacerte de muchos enemigos, rivales, contrincantes, antifans, básicamente. Porque la autenticidad, insisto, tiene un precio. Y ese precio se llama, yo diría, ser libre, renunciando
a querer ser famoso, popular, etcétera. Y ahí cada quien elige, ¿eh? Yo he visto personas, por ejemplo, perfiles con los que casi no me meto demasiado, pero tampoco es como que yo coincida mucho. No critico porque tampoco se trata, insisto, de lo que yo decía al inicio, de estar criticando a 1000 personas. No, 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 no ese es el deporte. El deporte es criticar a ciertos personajes que verdaderamente implican riesgos serios. Y no para mí, para millones de personas en el mundo o en el país, o en la región, etcétera. Por ejemplo, el caso de Luisito Comunica. Yo no comulgo ni coincido con muchas formas en las que Luisito Comunica hace o dice o ha hecho su... Pues ya es casi un imperio youtubero el que tiene, ya tiene sus negocios. Hay ciertas cosas creo que son valiosas de Luisito. No, insisto, por eso hasta no es que me meta, no es de estarse metiendo por meterse con la gente ni con... No, en el caso de Luisito creo que hay cosas que hace bien, ¿no? Y creo que tiene ciertas cuestiones de emprendimiento interesantes. Pero ya cuando te metes en otras cosas y Luisito se empieza a querer meter como en temas de política sin entender la política, es ahí donde dices, mijo, no te metas en temas que no conoces, como lo dice el buen Jalife, ¿no? O sea, no te metas en temas que no conoces, brother. No te metas en temas que no conoces. Y ese es el problema de lo que yo decía al inicio. O sea, hoy todos se sienten como tiene ya Luisito Comunica, y eso es lo más grave. O sea, tiene no sé cuántos millones de seguidores. Y se la pasa, no sé, hablando de blogs en el mundo y no sé qué. Y ahí te puedes encontrar de un buen de errores en su perspectiva. Y hablo de errores, o sea, de que estamos hablando de errores históricos o datos, ¿no? Que dices, aquí no es un tema de opinión, bro, ¿no? Y dices, bueno, ok. Y luego ya de repente se quieren, además, ¿no? Incursionar en opinar de política. Es ahí donde, insisto, como que la gente subestima demasiado, ¿no? La responsabilidad con la que empecé hablando, de que tú no necesariamente tienes que opinar de todo. Y de hecho yo diría, hay una palabra y frase mágica fundamental que es decir, no sé. Y que esta sociedad desde hace décadas simplemente no aprende y no utiliza, ¿no? Porque creen que todo lo saben y simplemente en sus concepciones de lo que alcanzan a entender dicen, ah, bueno, ya entendí, voy a opinar, voy a hacer un podcast, ¿no? En esta, por cierto, en esta oleada de podcasteros que justamente reproducen y viralizan a nivel global este error. Podcasteros que se ponen a hablar de temas que no conocen, de temas que no han estudiado, de temas que no han leído siquiera un chingado libro. Pero esto como de, bueno, pues yo tengo mi opinión y mi opinión es tan válida como la de los expertos, ¿no? Y por ahí ya lo he comentado. Autores que hablan precisamente, si no mal recuerdo, es Isaac Asimov, el que decía, en estos tiempos parece que ya todos quieren decir que su estupidez es tan válido como el conocimiento, ¿no? Quieren equiparar la estupidez al conocimiento. Y es por eso que ha venido esta oleada de anti-intelectualismo del cual hablaba el propio Isaac Asimov, ¿no? Gente que desprecia, primero gente que ignora, luego gente que es más arrogante, y entonces surge el fenómeno de la arrogancia de la ignorancia, ¿no? O sea, esta gente que no solo es que ignore, porque todos ignoramos hasta cierto punto, sino la gente que te dice, no me importa mi ignorancia, de todas maneras voy a opinar. Y le dices, oye, pero estás opinando mal, ¿por qué no te informas? ¿Por qué no lees? No, no, así me quiero quedar, no me importa. Lo que yo quiero es opinar, ¿no? Entonces viene esta arrogancia de la ignorancia de gente que no se quiere mejorar, que no quiere estudiar, que no quiere leer, y entonces defiende con orgullo su ignorancia y dice, pues yo a toda costa con mi ignorancia, a toda costa yo voy a opinar. Y dices, no, es que aquí lo que hay que tener cuidado es que no puedes opinar sin responsabilidad. Sin responsabilidad, como empecé explicando, de pensar y de mínimamente informarte, leer, documentarte, ¿no? Porque aquí además están repitiendo cosas muy
peligrosas, que es personas que se están haciendo ideas de podcasteros, por ejemplo, y se vuelve una bola de nieve, porque entonces esa persona le cuenta a otra persona, y esa otra persona escucha a otro podcastero, y así se va el hilo interminable, al punto en lograr una sociedad que te esté hablando, por ejemplo, de la cuántica en prácticamente todos los temas, de la energía masculina y la energía femenina prácticamente sin ningún fundamento científico, estar poniendo cuántico a todo, ¿no? A estar hablando del fake espiritualismo, del decreta, de la ley de la atracción. Entonces se empieza a crear una industria de pseudociencias, gracias a gente que ha estado divulgando la ignorancia y a su vez alimentando la ignorancia de otros que por supuesto no cuestionan lo que están consumiendo y que se tragan todo lo que escuchan en un chingado podcast o en un chingado reel de Instagram o en un live de Facebook o en un chingado TikTok. Y ahí tienes una bola de nieve de ignorancia impresionante de una sociedad global digital que ha escuchado y consumido un chingo de podcast, un chingo de Instagram, un chingo de Facebook y de TikTok y de YouTube, pero no ha abierto un chingado libro y no ha leído una sola página de ese libro. Y ya no hablemos, y hablé de libro en general, ya no hablemos de libros académicos o científicos, porque ni siquiera están en la capacidad de poder, de entrada, sentarse unos 5 minutos sin su chingado celular, 5 minutos sin usar TikTok, Facebook, Instagram, a concentrarse en una página porque no la terminan cuando ya quieren estar scrolleando, ¿no? Imagínate el riesgo. Entonces, ya olvídate, si no pueden leer una página, concentrarse 5 minutos para leer una chingada página, ya van a andar leyendo un libro completo y más un texto académico, un paper o un libro completo científico. Ya van a andar leyendo libros de bioquímica, epidemiología, o sea, por Dios, o de ciencias sociales, en fin, de lo que sea, de ciencias en general. Ese es el problema, insisto, que planteaba a Isaac Asimov en su época, que yo diría, claramente, en su época ya lo veía él, qué bueno que no llegó a esta porque se vuelve a morir. Isaac Asimov, al haber planteado muy bien esa tesis del antiintelectualismo que ha existido siempre. ¿Por qué? Porque siempre las masas han sido ignorantes en su mayoría. Durante otras épocas el pretexto eran ignorantes porque no había acceso a la información, porque no había internet, porque los libros estaban, las bibliotecas eran como casi prohibidas, ¿no? Los libros eran de un acceso limitado, ¿no? Para las élites. Y ahora nos damos cuenta que, pues, realmente no, eso sí, confieso, yo era de los que medio creía esa hipótesis, ¿eh? Yo creía que la sociedad era muy ignorante porque nos tenían a la sociedad limitado el acceso a los libros, a la información. Hoy los libros están ahí gratis, nadie los pela. Y aquí es donde se junta mucho esto que próximamente vamos a estar comentando, ya literalmente próximamente el tema de Orwell, Huxley, y también tenemos pendiente el tema de las redes sociales, que es el siguiente. Va a ser redes sociales y Huxley Orwell, se los prometo, ¿no? Ya para concretar. Es el dilema de las redes sociales, que yo lo había anunciado, y siguiente, la tesis orwelliana y de Aldous Huxley, en el que vivimos. Pero adelantando un poco, pues tiene que ver con esta cuestión de que ni siquiera fue necesario que nos prohibieran el acceso a las bibliotecas, simplemente que nos sedaran y doparan con máximas dosis de entretenimiento, ¿no? Y estamos dopados y drogados con tal cual condicionados como perros de Pavlov, salivando. En lugar de salivar, estamos condicionados al like, al follow, a la historia de Instagram, de WhatsApp. Estamos absolutamente condicionados, tal cual, insisto, como perros de Pavlov, en un conductismo social global perverso que nos incorporaron pues estos diseñadores de las redes sociales y sus grandes corporaciones tech.
saben exactamente lo que hacen, ¿no? Mark Zuckerberg, todos ellos al diseñar todas estas cosas sumamente adictivas, y de hecho es parte del documental que vamos a mencionar, del dilema de las redes sociales, ¿no? Tantas cosas que realmente generaron en las sociedades globales, y yo diría, ya uno tiene que empezar a evaluar si fueron más pros o contras y hacer un recuento de daños, porque por momentos veo que los daños son más graves. Y peor cuando ya nos estamos dirigiendo además a un mundo de inteligencias artificiales, realidades virtuales, madre santa, ¿no? O sea, no sabemos dónde va a parar esto. Lo más preocupante es que ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, la sociedad ya quedó apendejada, idiotizada. Hay una película de Idiocracy también, hay creo que hasta un libro también al respecto. O sea, la sociedad ya siempre ha sido ignorante, pero ahora está más idiotizada que nunca. O sea, realmente hoy vivimos creo que una dictadura de los idiotas, ¿no? Y bueno, pues insisto, cada quien puede opinar lo que quiera, ¿no? Los terraplanistas pueden opinar lo que quieran, los que creen en los alienígenas pueden opinar lo que quieran, los antivacunas o provacunas, porque yo no soy así como que de uno u otro equipo, ¿eh? O sea, en ambos creo que hay sesgos. O sea, y esa es una cuestión importante a entender. La verdad no siempre se sitúa en los extremos, generalmente hay que buscarla por ahí en las partes medias. Y yo creo que para eso precisamente nos ayuda mucho la ciencia libre de inferencias y de intereses financieros, económicos, políticos. O sea, la ciencia pura. Porque no olvidemos, la ciencia es la herramienta. La forma en que se utiliza la ciencia por el humano ya es otra cosa, ya que lo pervierta el capitalismo, la ciencia, y que los intereses de las corporaciones financien la ciencia, ya sea corporaciones políticas, económicas, financieras. Esa es otra historia. La ciencia como método pura, para mi gusto, es la mejor manera de irnos acercando poco a poco a la verdad. No es infalible el método, nunca se ha vendido como infalible. De hecho, es precisamente esa yo creo que su gran cualidad. Se autocorrige la ciencia. O sea, la ciencia, que muy mal entendida por la gran mayoría, no es la que te dice, esto es así, porque así lo digo yo, ¿no? Quienes dicen eso en general son los dogmáticos fundamentalistas religiosos, ¿no? Ellos te dicen, la Biblia dice esto y así es. Y cállate y no preguntes y ponte a rezar, ¿no? No, no, la ciencia es la que cuestiona y se autocuestiona y se equivoca y se autocorrige. Nada más que, insisto, muchos que hablan de ciencia sin entender un carajo de la ciencia, pues no entienden qué carajos es la ciencia precisamente. Entonces, la ciencia es humilde en el sentido de, sí, tiene métodos muy rigurosos y hay competencias muy, muy fuertes entre científicos porque son mentes brillantes. Sobre todo aquellas mentes que han revolucionado la ciencia, las mentes tope, ¿no? Einstein, Marie Curie, Oppenheimer, Heisenberg, etcétera. Físicos, biólogos, químicos, etcétera. O sea, son las mentes más brillantes de nuestras épocas. Y siempre llega un científico que generalmente, por eso se habla mucho en ciencia de que se llega en hombros de gigantes, no parte de cero, parte de trabajos previos y van de alguna manera contrastando tesis, antítesis para ir pues proponiendo nuevas teorías y descartando previas teorías, y así es como paso a paso va evolucionando más o menos la ciencia, ¿no? Eso no sería posible si la ciencia dijera esto es así porque es así, ¿no? Pues seguiríamos pensando que la Tierra es el centro del universo, ¿no? Y seguiríamos con ideas de Newton, Copérnico, y no hubiéramos llegado a Einstein de haber sido así, o a las ideas de Stephen Hawking, más allá de sus temas éticos, ¿verdad? Y de los archivos. A lo que voy es a eso, o sea, hay que entender, la ciencia es útil, que hoy no se vea como útil es un peligro en realidad. Porque la gente está dejando de... Es muy curioso, creen que la ciencia es como si fuera otro dios u otra Biblia. Y la gente cree que la ciencia es como si estuvieras hablando de si estás eligiendo ser cristiano, ¿no? O no, o creer en Dios o no, o creer en la Biblia o no, ¿no? No, hombre, la ciencia es necesaria para todos, y de hecho especialmente sería necesaria para los religiosos. Pero ellos, como no entienden la ciencia, en otras palabras, no entienden lo que no entienden, pues creen que la ciencia es algo así como opcional, cuando en realidad yo soy de la idea de que la ciencia debería ser obligatoria para toda la humanidad.
Y el hecho de que no se haya logrado llevar el pensamiento científico a la gran mayoría del mundo, insisto, no estoy diciendo que es perfecto, pero es lo mejor que tenemos. Yo diría, a ver, si a un niño me dices, ¿qué prefieres darle primero? Pensamiento científico y pensamiento crítico para fortalecer su mismo sentido común, o darle una Biblia y un rosario, cabrón, sin pensarlo no dos veces, una sola vez, diría pensamiento científico. Por favor, denle al niño el pensamiento científico, que eso sí sirve y eso sí le va a hacer falta. Y eso lo va a llevar más fácil a emancipar su propia mente. No la chingada Biblia. Le das la Biblia y ya lo condenaste al dogma de la religión. Y no me voy a poner hoy a discutir demasiado de eso. Ya he hablado mucho, por ejemplo, del anglosionismo, y ahí hablé toda la historia de los judíos, ficticia, by the way. Pero pues al final da igual, ¿no? Si el niño va a ser de religiones abrámicas, judio-cristianas, si va a ser judío, cristiano, musulmán, o cualquier otra, hombre. O sea, da igual, ¿no? O sea, al final, insisto, lo vas a condenar a un dogma. Y condenarlo además en edades tan tempranas, que es de esto que habla mucho Richard Dawkins, el biólogo, que ya he explicado que es uno de mis ateos favoritos, pero además biólogos favoritos, entonces de mis científicos favoritos. Y coincido totalmente con él desde que yo era muy joven, cuando él planteaba que es de lo más criminal adoctrinar a los niños en temas religiosos, cuando todavía sus capacidades mentales, sus cerebros no están formados para entender eso, que por cierto ni los adultos que se los están adoctrinando no entienden, de hecho precisamente por eso son borregos, pero que ahora están llevando ese rebaño a los niños. Para mí me parece incluso violento, como lo argumenta correctamente Dawkins. Es un abuso, porque ellos no tienen todavía esa capacidad de decidir, de discernir, de elegir. Oye, a todo esto, y como por qué existe un infierno que nos va a castigar a todos, carajo, ¿cómo le puedes estar dando esas ideas a un niño, caray? Entonces, bueno, eso ya lo hablaremos después, pero a eso me refiero, ¿no? Estamos en tiempos muy extraños y muy trágicos cuando la gente se vuelve antiintelectual, cuando la gente se vuelve anticiencia sin entender la ciencia, y lo primero que piensan es que la ciencia es una persona con una bata en un laboratorio. Si tú piensas eso cuando escuchas la palabra ciencia, te diría, estás perdido. Si piensas ciencia en una vacuna, porque claro que la ciencia tiene partes perversas, insisto, hay partes muy criticables de la ciencia. Incluso yo podría sí también decir que hay argumentos para criticar ese tema de vacunas, pero hay que ser muy específicos también, porque eso es lo que te requiere y te exige la ciencia. No puedes decir todas las vacunas han sido... No, hay que ser muy específicos, hay que ocupar datos, hay que ocupar gráficas, tendencias, hay que tener fundamento. Eso es lo que nos invita a la ciencia, que seamos casi quirúrgicos con lo que estamos diciendo incluso. Y ya no te cuento pues lo que se esté publicando de aquellos que publican, ¿no? En Science o papers importantes. Ahí, o sea, prácticamente te están especificando qué gen. Cuando hablas de bioquímica se especifica precisamente el proceso bioquímico. Eso es la ciencia. O sea, pero insisto, hay mucha gente que habla de ciencia sin entenderla, ¿no? Y se queda más como en la parte conspiranoica política, que insisto, sí existe. O sea, sí hay una parte perversa, porque insisto, estamos al final inmersos en un sistema perverso llamado capitalismo, que todo lo pervierte, como siempre explico. Pero hay que ser muy precisos en la discusión, porque si no vamos a estar discutiendo hasta del aire sin entender nada. Vamos a dejar estos temas para otro momento y volver, después de este paréntesis casi de una hora, al partido, habiendo comentado, espero, que hoy todos son opinólogos, todólogos, opinólogos de todo, opinólogos, todólogos. Estamos, todo este habrá parecido que divagué muchísimo, sí, pero no. Yo sé que divago, pero en esta ocasión no tanto como en otras. Esta ocasión
giré sobre el mismo eje, aunque es más, o sea, justamente abarqué estas partes donde por momentos no se alcanza a entender. ¿De dónde surge esta necesidad de tanta gente estar opinando? Por opinar. Viene de una profunda ignorancia social y de una sociedad global que se ha dado el autopermiso, se ha permitido a sí misma ser muy laxa, intransigente, muy irresponsable al opinar sin entender, sin pensar, sin informarse, sin documentarse. Opinar por opinar, opinar sin responsabilidad. Volviendo al partido, porque en realidad parte de lo que estábamos hablando evidentemente tenía que ver con el partido. Y parte de lo que estaba comentando tenía que ver con esta obsesión de algunos de criticarlo todo de los futbolistas o de los artistas y que se vuelven críticos, porque insisto, están los críticos profesionales, pero también los críticos de ocasión que al final todos se vuelven críticos, todos. Es que todos hoy son críticos desde su celular. Y es sorprendente verdaderamente, ¿no? Y aquí insisto, quiero precisar, por ejemplo, mi parte analítica, que es también, en gran medida, lo que yo suelo hacer como analista. Y sí quiero precisar, porque aquí al menos yo sí tengo una cierta conciencia de qué es lo que estoy haciendo. Trato de ocupar ejemplos que para mi gusto son criticables, incluso yo diría repudiables y denunciables. Pero siempre cada que hago mi crítica, procuro incluso aderezarla, como se han dado cuenta con ciertas malas palabras e insultos inventadas, sí, pero en el fondo de esas aderezadas, de esos aderezos, hay fundamento. Cuando critico a los antes mencionados como Salinas Pliego, Sonsonegui, Elon Musk, el trillionaire, ¿no? El reciente trillonario en el argot gringo, anglo, porque acuérdense que es diferente la acepción trillionaire en inglés que como la tomamos acá en español, que es billonario. La diferencia de ceros, ¿no? En este sentido. Y todos estos impresentables, insisto, al final, cuando hago crítica, les puedo asegurar que cuando les hago crítica, incluso les podría decir, hay un marco teórico bastante sólido de fondo, que tal vez aquí, y eso sí les tengo que decir, yo aquí no monetizo. O sea, yo aquí, incluso las clases que doy, más allá, ¿no? Vamos a decir, yo separo un poco esta parte. Hay cosas que simplemente las hago por vocación y ni siquiera estoy pensando en el dinero. Esa parte en términos de lo que yo hago como docente, ni pienso en el dinero, porque es vocación. Pero aquí, por ejemplo, ¿no? Que yo sé que podría hacerlo, podría monetizar este canal. Y que por cierto, próximamente voy a estar comentando un proyecto que sí tengo al respecto, pero más bien ya para cierto contenido muy exclusivo. Siempre he dicho que yo aquí no estoy buscando fama, ni ser viral, ni estoy buscando likes, ni suscriptores. De hecho, no sé cómo han llegado vistas o cómo han llegado suscriptores, porque yo, por cierto, no es como que me autorrecomiende, ¿no? Ni mis círculos conocen, por ejemplo, que más allá de mis alumnos y demás, no es que yo me esté promocionando o autopromocionando, ¿no? O sea, la verdad es que, insisto, hasta me ha sorprendido porque yo soy el primero que dice aquí no busco likes ni suscriptores. No monetizo y en este sentido sí tengo que decir, digo lo que considero que puedo compartir, pero tampoco todo lo hago gratis, por supuesto. O sea, tampoco, o sea, pues tampoco se trata de regalarse, ¿ah? Porque trabajo nos ha costado a algunos. Porque sí, lo que uno a veces tiene como información o conocimiento también tiene valor. Y sí, pues si estamos en este juego capitalista, faltaba más para decir, ay no, pues todo es altruista, voluntario. No, no, tampoco. O sea, pues al final también uno se tiene que ayudar. Y al final uno también funciona y cada quien genera valor desde su concepción. En el entendido que en este sistema hay quien hace dinero hasta de la guerra, pues creo que
hacer o generar valor desde tratar de educar y generar conciencia en la gente para que se emancipe, para que también pueda hacerse desde una conciencia material muy sólida, pero sí muy clara y con ética de pues cierto acceso a una vida digna, pues creo que es lo mínimo que podemos hacer casi como resistencia y como supervivencia en este sistema capitalista, ¿no? Tampoco hay que sentirse mal o avergonzarse o estar pidiendo perdón por cobrar incluso, y cobrar a veces bien de lo que uno comparte. Ahora yo la gran mayoría de las cosas que acá comparto digo, bueno, lo puedo compartir sin cobrar, sin honorarios, sin monetizar. Pero hay cosas que sí ya no. Entonces, por ejemplo, hay algo que yo aquí procuro, y se darán cuenta, dado que esto lo hago sin monetizar evidentemente, pues yo no les dejo una lista de bibliografía en cada uno de mis análisis, ¿no? O sea, yo ya hasta cierto punto lo que vengo a hacer de la manera, yo diría, más sencilla posible o que intento facilitarles es conglomerarles en mis opiniones, que por cierto son improvisadas, porque todo esto que les digo siempre, como pueden ver, los estoy viendo siempre, o a veces estoy viendo hacia un lado, pero no estoy leyendo. Por eso ven también muchas veces que me equivoco. Todo lo que digo es improvisado, o sea, todo lo que digo en realidad está aquí. No está en ChatGPT, no está en libros, porque esos libros ya los leí. Yo ya me formé académicamente. O sea, en realidad ya es mi mente operando sola. Y todo lo que digo y analizo es porque ya está aquí. O sea, yo no traigo guión y generalmente lo único que siempre les he dicho, traigo unos keywords a lo mucho y literalmente un día les voy a mostrar mi listita. Es keywords como si fuera una lista de supermercado de esta palabra, esta palabra, esta palabra. Asimetría. Líbano. Eh, desigualdades, ¿no? Injusticias estructurales. Y yo tengo esas palabras en un papel y es lo único que necesito. Y ustedes van a decir, ¿y qué carajos tiene que ver Líbano? Bueno, yo soy el que precisamente guía ya el análisis con esas palabras. Lo único que necesito es saber, necesito tocar este tema, ya, listo. Pero sí no puedo compartir más porque, pues sí, insisto, no todo lo puedo hacer de a gratis. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? No porque no vean que, o sea, que pongo bibliografía que académicamente, si estuviera en una plataforma rigurosa, que lo hago, por ejemplo, ya cuando en temas de docencia ya a nivel profesional, por supuesto que ahí sí, pero aquí no, porque aquí parte de lo que a veces aquí comparto, se lo comparto a mis alumnos también, pero aquí sé que cosas de las que publico, pues no solo es para mis alumnos. O sea, al final, insisto, no puedo, pues también poner cada bibliografía, porque creo que hay cosas que ya requieren tiempo y ahí sí ya, perdón, o sea, ya el time is money, como dice la frase, tiempo es dinero. Y ya para ciertas cosas pues ya no tengo tanto tiempo. A duras penas luego hago estos... Y procuro, por cierto, si se han dado cuenta, hacer análisis extensos. Porque recuerden que yo voy un poquito en contra de toda esta oleada de la velocidad, del ya rápido que me tengo que ir, de necesito un reel de 5 minutos que me explique el capitalismo para entenderlo todo, porque no quiero leer nada. No, hombre, no. Y justamente... A mí me parece sorprendente porque yo sé de entrada que ni siquiera hace falta que les ponga la bibliografía porque no la van a leer. O sea, ¿para qué les pongo 10 libros si no los van a leer? No los van a leer. Lo que ustedes quieren es inmediatez. Lo decía Bauman, estamos en tiempos líquidos, hasta el amor es líquido, ya todo es rapidín. Rapidín, las aplicaciones de citas es bye, no me gusta, sí me gusta, no me gusta mal. O sea... Este mundo en verdad es verdaderamente, trae un ritmo verdaderamente enfermizo. TikTok, vas pasando, Facebook, historia. Híjole, Dios santo, ¿cuándo el mundo se calma un rato?
Y precisamente se pueden dar cuenta, y cualquiera de la generación pandemia o tiktokera, cuando vea mi video, le va a parecer que está leyendo El Capital de Carlos Marx. Dices, no hombre, 1 hora es muchísimo. Es que ya sé, lo sé. 1 hora que te sientes a escuchar o te sientes a hacer un análisis, para la gran mayoría es imposible. Porque quieren todo rápido. A lo que voy es que si muy probablemente esto se les puede incluso hacer pesado, ¿no? Un análisis que están viendo en video, pues ya van a andar leyendo un libro. Y por eso es que yo voy un poco en contra y no estoy haciendo, ya claro que podría hacer ciertas cosas de 10 minutos, de 5 minutos y subirte al trending, ¿no? De hacer TikToks de 1 minuto, de 2, o Reels de Instagram, o Shorts, porque YouTube, por cierto, ya le ha copiado el modelo a TikTok. Esta cuestión de que, puta madre, a ver, ven que algo funciona y copian. ¿Cuándo se van a detener a hacer algo distinto? Hablando de esto, ahora me acuerdo de Sony, por ejemplo. Si no mal recuerdo, acaba de sacar un celular que es como vintage y que trae todo lo que no está haciendo Apple ni Samsung. Eso me parece una estrategia muy interesante, incluido hasta los audífonos que son de cable, por ejemplo, ¿no? Y dices, es que eso es lo que hace falta ahorita. La verdadera innovación son aquellos que están nadando contracorriente, no los que están haciendo exactamente lo mismo que todos los millones de personas, cero creativas, cero originales, cero auténticas, que simplemente están siguiendo la ola. Si estuviera hoy Steve Jobs, no estaría diciendo, les vendo un curso de inteligencia artificial. ¿Qué estaría haciendo hoy Steve Jobs si viviera? Les pregunto. ¿Qué estaría diciendo sobre la inteligencia artificial? ¿Creen que les estaría vendiendo un curso como lo están vendiendo millones de güeyes exactamente igual como hace apenas un par de días estaba comentando? Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. Si Steve Jobs, pues fue Steve Jobs precisamente por ser único. Hacer cosas distintas. Ser auténticos. Hasta él mismo en sus discursos ya muy bonitos, esos discursos muy emotivos. Sobre todo ya en esa parte del final de su vida con su cáncer. Si era cáncer, si no mal recuerdo. Su enfermedad terminal, vaya. Dentro de esas cosas era eso, ¿no? Sean auténticos. No hagan lo que hacen los otros. Y tenía toda la razón, porque eso aplica no solo en temas de marketing o de research and development, de investigación y desarrollo, de diseño. Esto funciona hasta para tu propia vida. Sea auténtico. Yo le estaba comentando hace poco con el tema de inteligencia artificial. Los verdaderos, los que se van a distinguir en esta oleada de todos ocupan inteligencia artificial, son los que no la ocupen. Así que bueno, ya les he pasado el consejo. Ahí tómenlo, déjenlo, ¿no? Iba a comentar otra cosa, ya se me fue. Pero bueno, este es más o menos el punto de lo que quería comentar. Volviendo ahora sí, cerrando con el fútbol y el partido. Me parece que México jugó bien, ganó de manera justa, a pesar de las críticas de siempre, de todos los mexicanos que son críticos de fútbol, y ganaron. ¿Y por qué me la pasé casi 1 hora hablando de los críticos? Porque sí, por momentos, insisto, creo que debe de ser muy molesto todo el tiempo estar escuchando el ruido, ¿no? Yo por eso estoy curado de espantos y por eso la verdad es que yo no escucho a nadie por momentos más que a mi voz interior, a mi intuición y si acaso a personas que realmente admiro, respeto y me importan y que quiero y nada más. Porque esta cuestión de estar esclavizado a la opinión ajena y el hecho que te importe el qué dirán, te puedo asegurar te va a condenar. Totalmente.
te va a condenar. Esta sociedad global ha mal acostumbrado a los jóvenes, desde mi época hasta las actuales, que cada vez va peor, a ser esclavas de la opinión ajena. Esto que le llaman la cultura de la cancelación, el cancel culture, los vuelve muy frágiles, muy débiles. Además que son de por sí personalidades que apenas se están formando, que no tienen carácter, un carácter como el que ya, si ustedes quieren, ya nos vamos volviendo medio calamardos amargados, si tú quieres, pero estás defendiendo también parte de ti. Cuando yo veía incluso artistas como este pelirrojito, ay, no me acuerdo cómo se llama el pelirrojito, este que canta blanquito, el pelirrojo este, no me acuerdo si es inglés. Uf, ya se me olvidó. Bueno, no me acuerdo, pero sí, me imagino que sí saben quién es, ¿no? Un pelirrojo, madre santa. Es que la verdad no soy fan, to be honest, ¿no? Ed Sheeran. Eh, Él, como muchos otros, que luego veo, cerró su cuenta porque ya no toleró el hate o la cancelación. Ya lo cancelaron. Digo, a menos que la cancelación sí tenga que ver con algo grave, ¿no? O sea, porque sí también hay niveles. O sea, si me dicen es que cancelaron a Trump por los Epstein Files, dices, no mames, güey. O sea, es que son cosas distintas, ¿no? Estamos hablando de otros niveles. Pero si es porque no les gustó el color de tu cabello o el corte de tu pelo y ves que hay quienes de verdad les afecta demasiado esto, creo que con toda la sensibilidad se tiene que trabajar con esas personas, ¿no? En muchos ámbitos, terapias, psicología, autoestima, a fin de que la persona poco a poco vaya generando una autoestima, una mentalidad también un poco más fuerte. No nos podemos estar rompiendo y yo no apoyo tampoco de esta manera despectiva que por momentos se trata a las generaciones más jóvenes de cristalitos, ¿no? O la generación de cristal, porque yo creo que todas las generaciones tenemos algo de generación de cemento, les contra argumentan, y algo de generación de cristal. Y en este sentido yo diría, todas las generaciones estamos jodidas o tenemos algo de jodidos, porque al final no tiene que ver con generaciones, tiene que ver con humanidad. Tan mal está el que critica al cristalito sintiéndose el muy macho, porque te puedo asegurar que luego son los que más jodidos están y los que más pedos tienen. Esta cuestión justamente de sentirse tan machos y sentir que el que no llora es el fuerte y el macho, el mero mero y el más hombre, te puedo asegurar que son los más débiles. Eso sí te lo puedo asegurar. Y los más patéticos. Y los más ridículos. Estos que además nunca se atrevieron ni tuvieron el valor de saberse expresar, saber interactuar, tener sensibilidad. Porque todo esto ellos lo ven como de débiles, ¿no? Por no decir lo que luego ellos dicen, ¿no? De maricas o de homosexuales, ¿no? Imagínate, o sea, es una combinación entre tener una estupidez emocional y además una estupidez mental. Y ellos padecen ambas. Porque obviamente no tienen inteligencia emocional y no tienen la inteligencia natural, racional. Entonces, están muy limitados en muchos aspectos. Esta gente que, insisto, critica los cristales, ¿no? Y por otro lado, los que les llaman los cristales o la generación de cristal, creo que también tiene que trabajar para entender también, porque hay algo de verdad. Probablemente son cosas las que están pasando un poco menos graves que, por ejemplo, las cosas que pasaron los jóvenes que vivieron, por ejemplo, épocas como la Primera o Segunda Guerra Mundial. Tenían edades, puede que hasta menores que los jóvenes de hoy, y ya estaban en la guerra, ya estaban en una trinchera. A mí esas cosas, y lo digo de manera personal, yo sé que a cada quien le funcionan cosas distintas, pero a mí me funcionó mucho eso para darme una idea y una perspectiva de lo que yo viví cuando yo era joven, ¿no? Para decir, oye,
bueno, podría ser peor. Lo que estoy viviendo está mal, pero podría ser peor, porque podría estar en este momento en una trinchera. Yo recuerdo muy, muy joven, desde muy chico, a mí me gustaba ver mucho películas de guerra, con mis amigos, con mi papá, etcétera. Y bueno, de todo, les puedo decir que cientos de películas. No, y ahorita ya no les cuento, ¿no? O sea, es miles, yo creo que sí, ya miles de películas bélicas he llegado a ver. Pero cuando era niño hubo una serie en particular, además de las clásicas que nos puso Hollywood, ¿no? El pianista, el soldado Ryan, etcétera. Hubo una serie particular de HBO que se llamaba Band of Brothers, ¿no? Hermandad en la trinchera le tradujeron en español. Para mí esa serie fue de las cosas más increíbles que yo vi, y no precisamente porque lo que estuviera pasando fuera increíble o agradable, sino en esta crudeza de ver, porque además lo vi, insisto, relativamente joven, ver la crudeza de la guerra, ¿no? Incluso las heridas, ¿no? De las piernas, cómo quedaba un brazo por un lado y la pierna por el otro, los baños de agua helada en el pleno invierno en Alemania, o sea, cosas que dices más, o sea, cuando yo vi esa escena del baño, lo primero que dije fue, güey, ahorita terminando este pinche capítulo me voy a echar un baño con agua caliente, bien sabrosa, y yo creo que me voy a echar en un jacuzzi, cabrón, para justamente esto, que uno a veces no valora. Un baño de agua tibia o caliente es un privilegio, de hecho hasta la fecha, ¿eh? Pero ahí es donde uno como que evaluaba, insisto, en mi caso a mí me ayudó mucho para entender circunstancias, contextos. No estoy diciendo que si no vivimos en la guerra todo lo demás, no lo estoy haciendo irrelevante. Pero creo que sí le hace falta un poquito a esta generación o a estas generaciones entender los contextos, porque al final como que siento por momentos que estas generaciones sienten que toda su generación es lo peor que pudo pasar en la historia, olvidando la historia misma. Ya no te cuento si nos vamos más atrás, ¿verdad? Creo y considero cada generación tiene sus problemas. Unos problemas, otras generaciones otros problemas. Y esos problemas van cambiando, lo comentabas hace unos días, ¿no? O sea, hay que adaptarse, esa es la noción fundamental de la supervivencia, es la adaptación. Y esa es, yo diría, la palabra clave que creo que por momentos esta que se le denomina la generación cristal, que ya ni siquiera sé cuáles son las edades, pero si hay una generación joven que por momentos, insisto, siento que es muy vulnerable, por ejemplo, a cosas muy mínimas, como esto, ¿no? Lo que yo hablaba, te cancelan por cualquier nimiedad y ya se deprimen. Yo creo que hay que entender qué es lo que está pasando en el mundo, y creo que esta obsesión, que incluso yo diría gran parte de la responsable fue mi generación, la millennial, de haber usado obsesivamente estas redes sociales sin conciencia alguna, hizo que los hijos de estos millennials, o sea, de mi generación, evidentemente no concientizaran en el uso, los riesgos y peligros de estas plataformas. Por eso es que voy a hablar del documental de Social Dilemma, ¿no? El dilema de las redes sociales. Que a mí, yo de hecho estoy hablando esto ya viendo pasado décadas de uso de redes sociales. Yo diría, esto ya no va a advertir ni va a cambiar nada, el daño ya está hecho. De hecho, ya nada más lo voy a prácticamente comentar el documental como un tema anecdótico de que ya pasamos por ese daño y que jodidos ya estamos. O sea, no voy a estar diciendo, esto es para advertirles, no, el daño ya está hecho, ya jodidos ya estamos, la sociedad ya se jodió. Por no haber entendido las advertencias de ese documental. Es como la película de Leonardo DiCaprio de Don't Look Up, ¿no? Cuando le está advirtiendo al mundo de, oigan, no hagan esto porque nos va a cargar el planeta. Vean un poco arriba porque nos va a caer el meteorito. Pues más o menos lo mismo nos quisieron advertir, pero nadie escuchó. Y hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Y todavía vienen peores cosas, dice la Biblia, ¿no? Vienen los 7 jinetes del Apocalipsis que vendrán montados en caballos de los... Más bien serán los señores tecnofeudales montados en caballos
Pues con un buen de cosas que, por cierto, también después de estos dos temas voy a estar hablando de Peter Thiel, de por qué se fue a Argentina, de qué están tramando. Hay un tema con Dialogue, Alex Karp y todos estos. No, 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 es que traen unas cosas verdaderamente perversas, ¿no? Ya lo estaré comentando después de estas dos cosas, ¿no? De estos dos temas. El punto es que creo que los hijos de los millennials están pagando las consecuencias de no haber sido conscientes al utilizar las redes sociales. El hecho de que sus propios padres, de sus papás y mamás, estén utilizando las redes como de manera tan irresponsable, mamás que ya de plano son onlyfaneras, o sea que dices, y yo no me persino con el tema de OnlyFans, pero sí critico la inconsciencia del uso de todas estas cosas. Como que no se alcanzó a dimensionar los efectos psicológicos que le podía traer a las generaciones que ya nacieran, como se dice, con un celular en la mano y con un celular en el cerebro, condicionándolos de manera constante. Peor aún los padres que les dan los celulares casi para que se entretengan. Denle un libro al niño. Y les apuesto que va a ser el más inteligente del cuarto, en donde esté, en donde se encuentre. No, pero le dan la tablet, ¿no? Y peor aún si no tiene controles parentales, porque ya sabemos además los grandes riesgos que hay en esta jungla de depredadores de estarle dando acceso al internet o acceso a dispositivos electrónicos a los niños. No, eso no debería de suceder. De hecho, no sé si exista, pero debería de ser ilegal. Ilegal. O sea, de que eso debería de ser ilegal a nivel nacional. Estarle dando... Yo sí sería de la idea de casi, pues yo creo que por ahí a los 15 para arriba al menos. Antes de eso no. Pero bueno. Es curioso, nada más cierro la idea de Huxley y Orwell. Ni siquiera es necesario que prohíban los libros, ¿no? Por ahí algún autor, no recuerdo quién, decía, para que lean, para que la gente lea, lo ideal sería así como las drogas, ¿no? Se drogan porque prohibieron las drogas, pues para que lean, pues prohíban los libros. A ver si así leen. Prohíbanlos. Me temo que no. Y me temo que ya quedó comprobada esa tesis, lamentablemente. Porque hoy, si no es que sean prohibidos los libros, sí son un poquito difíciles de acceder, porque de hecho hay que entender que las bibliotecas ya están un tanto en peligro de extinción, lamentablemente, dado que precisamente nadie lee. Últimamente se ven ventas de libros en todas partes, no librerías que están cerrando. Es tristísimo eso, me parece. Muy pocas librerías están manteniéndose. Hay algunos proyectos de librerías y creo que son de los mejores verdaderamente proyectos que se pueden tener al día de hoy. Abrir librerías no por lo que va a vender, no por lo que se va a marketear, no porque, de nuevo, el típico que te va a venir a criticar, pero ¿para qué abres una librería si lo de hoy es la inteligencia artificial? Mijo, precisamente tú eres el mejor ejemplo de por qué. O sea, tú eres el mejor ejemplo de que la inteligencia artificial es el problema y que tú precisamente, tu inteligencia, ya no es inteligencia porque tu inteligencia ya no existe. Precisamente porque estás pensando ya no con tu cabeza ni con tu cerebro, sino con la inteligencia artificial. Y es por eso que insisto, el primer tipo salido de la coladera te va a decir, pero ¿para qué una librería, mijo? Qué anticuado. Lo de hoy es la inteligencia artificial, lo trendy. No, mijo. Precisamente para no tener problemas como el tuyo o casos como el tuyo, ¿no? Tan perdidos, de personas tan perdidas, hacen falta librerías, hace falta de gente todavía que vaya y se siente y lea un libro, que haya silencio, que haya pausa, que haya calma, que no haya un acelere constante, que no haya prisas, que el tiempo no sea tan líquido como lo decía Bauman, y que haya gente que sea capaz de hacer todo esto porque antes no era tan difícil. Ahora verdaderamente lo es. Que se concentre, que se calle, que esté en silencio, que pueda concentrarse y que pueda leer un libro 30 minutos al menos en un espacio dedicado a libros y no a dispositivos electrónicos digitales. Eso a mí me parece que es lo que está en peligro de extinción
y por tanto lo que se vuelve más valioso. Porque inteligencia artificial, cada pinche 5 minutos te tropiezas involuntariamente con un chingado anuncio de inteligencia artificial de un españolete que no sabe ni pronunciar el wifi, pero ya te están vendiendo la inteligencia artificial. He visto, por cierto, tengo un podcast, un análisis pendiente de cómo los españoles de verdad, estos que justamente te venden los cursos de inteligencia artificial, siempre se han distinguido por tener tan mala pronunciación del inglés. Es increíble. En pleno 2026, en época de inteligencia artificial, los españoles siguen sin hablar inglés. Wi-Fi, veo muchos que mencionan Donald Trump. El lunes pasado tuvimos a Donald Trump. Donald Trump. No es Trump, no es trampa, es Trump. Con O casi. Una especie de O ahí, pero no A, no es Donald Trump. Y aparte dicen las dos, y lo dicen como con este gangoseo, que es muy extraño. Y por momentos sí, confieso, me desespera un poco, porque todos lo dicen igual. Todos los españoles creo que creen o aprendieron en la misma escuela. Y todos dicen Donald Trump. Donald Trump. El lunes pasado tuvimos acá, acá en la visita a esta, ¿cómo se llama? La de la Unión Europea. Ya se me olvidó el nombre de esta lideresa. La alemana. Von der Leyen. La alemana von der Leyen, de repente. Von der Leyen está poniendo condiciones para el tratado que tiene de seguridad con Donald Trump sobre temas de la OTAN. Más o menos son las noticias de... Estoy inventando una noticia X, el tratado con Donald Trump que tiene con la OTAN, el financiamiento que le está pidiendo a la Unión Europea. Más o menos las noticias de los españoles, ¿no? Donald Trump. Quieren decirlo como los gringos, es Donald Trump. No, Donald Trump. Es como un gangoseo muy extraño porque siempre, y esto me consta, porque he llegado a estar en escuelas europeas, tomé clases en escuelas europeas y, con todo respeto para mis compañeritos españoles, sí era lo que más les costaba. El inglés, porque por cierto las clases se toman generalmente en todos estos temas de Erasmus y demás en Europa, las tomas en inglés o en francés, en mi caso también tomé en francés. Y bueno, ni para una ni para la otra, ¿no? En eso no por nada creo que los mexicanos nos cosemos solos y aparte los argentinos también he visto que pronuncian bien el inglés. Siento que también a los argentinos les ayudó mucho el gusto por el rock. Y bueno, todo el tema de las Malvinas yo creo que se tuvieron que aplicar con el inglés sí o sí. Pero el rock también les ayudó a los argentinos a pronunciar bien el inglés. Hablan bien el inglés. La verdad. Y a alguien que, bueno, otros que he visto que hablan muy bien en general los idiomas y les respeto muchísimo son los alemanes. Mis respetos para los alemanes. Si te encuentras un alemán que está hablando español, habla muy bien español. Si te encuentras un alemán que está hablando inglés, porque creo que prácticamente todos los jóvenes alemanes, prácticamente todos hablan inglés. O sea, es un idioma que para ellos parece que fue como que se lo aprendieron en un día y lo aprendieron perfecto, ¿no? Qué bien hablan los alemanes inglés. Y bueno, he visto, por ejemplo, rusos que también hablan bien inglés, etc. Y bueno, también ahí te das cuenta como que alemanes son más perfeccionistas, rusos son más perfeccionistas. Y bueno, los españoles la verdad sí se han quedado atrás en muchas cosas. Y por eso cuando vienen como que con autoridades e ínfulas grandilocuentes de quién sabe qué y de quién sabe dónde, como que se quedaron viviendo en siglos antepasados. Y ya estaremos también en algún momento hablando del tema que me parece ridículo, que es la hispanidad o este concepto que ellos traen, que todavía, insisto, parece que siguen sin evolucionar, viviendo como en siglos pasados, quejándose de los mexicanos, ¿no? Sin verse en un espejo. Hasta en Acapulco el que te vende empanadas te sabe hablar bien el inglés aquí en México. Ya no hablemos en las fronteras, nuestros migrantes mexicanos que se han ido al otro lado. No sé si fue gracias a la Malinche, Malintzin. No sé si es porque esta tierra sagrada
mexicana siempre ha estado rodeada de lo que le denominaron dialectos, como dice Galeano, pero son lenguas, idiomas igual de dignas que cualquier otro idioma. Hemos estado llenos de lenguas distintas y yo por ahí tengo esta hipótesis. Es por ello que la verdad el mexicano se volvió bueno para la lengua. En todo aspecto, ¿eh? Creo que somos buenos con la lengua, con albur y sin albur. O sea, para los idiomas y para la lengua también. Para mover la lengua. Bueno, ni los franceses les podría decir, ¿eh? Porque hablando, por ahí se parecen mucho los españoles y los franceses teniendo problemas con el inglés. Porque sí, oui, je sais que le français c'est un petit difficile, mais l'espagnol c'est ouf, je ne sais pas, c'est um, muy complicado para el francés, porque el, el francés tiene el r, como Xochitl Galvez más o menos, se le complica, célibataire, je suis célibataire, por ejemplo, dices, no, eso estoy soltero. Y cuando lo quieren pasar al inglés, al R, I am friendly, no dicen I am friendly, dicen I'm friendly, friendly, friendly. Je suis friendly. Entonces, es todo un tema porque tienen que corregir de alguna manera sus hábitos lingüísticos, los guturales, ahí como las r's. Y eso se les complica a los franceses. Y también el siseo, el siseo este que tienen los españoles. Joder, hostias, pero es que el español no puede hablar sin problemas, tío. Que te digo que te digo que no puedo, tío. Que le digo Apple. Por ejemplo, he visto que a la marca de Apple, o sea, la marca de Steve Jobs, Apple, le dicen Apple. Y siempre me ha llamado la atención por qué le dicen Apple. Si no es Apple, y al Wi-Fi le dicen en lugar de Wi-Fi o no sé, Wi-Fi. Y bueno, hay una lista enorme, interminable de estas cosas. Lo he visto hasta, por ejemplo, de supuestos analistas de ciberseguridad que te dicen Wi-Fi, españoles, por supuesto, que te dicen Wi-Fi, que te dicen Apple. Es como, ¿pero por qué? ¿Qué es quispas? Avec les españoletes. Ay, ay, ay. Ni hablar. Los idiomas. Por eso digo, en México creo que por ahí tenemos esta ventaja de haber sido hijos de la Malinche. Y ser buenos para los idiomas en general. O sea, creo que mexicanos hay que hablan de todo tipo de idiomas. Las lenguas romances en teoría se nos deberían de facilitar. Pero ahí es donde me da mucha curiosidad, ¿no? Como que a españoles y franceses les cuesta muchísimo, por ejemplo, incluso aprender inglés y ahí al mexicano se le facilita más, al colombiano, al argentino parece que se les facilita más aprender inglés. Curioso, ¿no? Curioso. En fin. Ya cerrando ahora sí, después de toda esta divagación. ¿Cómo me está apareciendo el número 333? No les miento. Ahí lo pueden ver ustedes. Tengo por cierto a mi novia Mónica Bellucci de fondo de pantalla. La amo. La amo. Vincent Cassel creo que es el hombre más afortunado del planeta Tierra sin duda alguna. Ahí pueden ver la hora 3:33. Por cierto, estoy viendo una serie que justamente trata sobre la hora 3:33 que le denominan la hora del diablo. ¿Y cómo se me aparece esa chingada hora? O sea, por momentos sí creo que, mira, ni cambia, ¿no? Ahí se mantiene. Bueno, mi novia, ¿cómo la ven? Hermosa, ¿no? Como siempre. A mi chulada de Mónica Bellucci. Qué mujer, por Dios, la más hermosa mujer que ha dado la tierra, sin duda alguna. Bueno, es mi único crush, como siempre les he dicho. ¿Qué más?
termino con el partido, por supuesto, pues empezamos con el partido, pero sí, no quería dejarlo solo en el partido, quería hablar de todo este tema. Cierro con el partido. Todos opinan, yo creo que México ganó. De hecho, desde el pasado, ya con Sudáfrica estaban opinando todos que no jugó, a ver, ganó México, pues, o sea, siempre están chingando. Que si no gana, bueno, ahora está ganando. Y de hecho yo creo que ahora lo que está pasando, porque creo que sí ha habido una... O sea, México no está jugando, insisto, no está haciendo precisamente el yoga bonito México. Incluso he visto otras selecciones que han hecho mejores juegos en general. Y es justo lo que hoy pensé cuando vi el partido. Generalmente siempre tenemos, ¿no? Esta clásica, ya de verdad se volvió tradicional, del jugamos como nunca y perdimos como siempre. Para ahora tener el que yo denomino jugamos de la B, pero ganamos. Esa es mi forma de ver lo que está pasando con esta selección, que de hecho a mí me parece que es algo inédito y muy rescatable. Y le repito, la máxima siempre ha sido en nuestro fútbol mexicano, el famosísimo, es que ya es famoso el jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿cierto? Cierto. Sin embargo, ahora me parece que pasamos del jugamos como nunca y perdimos como siempre al jugamos de la B, pero al menos ganamos. Espero se entienda la diferencia. Lo que estoy viendo y que me parece algo inédito es que ahora se está ganando. Y tampoco creo que podemos caer en el absurdo, en el extremo de decir que se está ganando mal y que se está jugando pésimo. No, tal vez no se está jugando tan lúcidamente. No se está jugando como, no sé, Brasil en sus mejores épocas, ¿no? Pero se está ganando. Que por cierto ya es algo inédito. Y que por cierto era algo que siempre había tenido problema el fútbol mexicano. Entonces yo creo, en síntesis, ¿qué juego tiene hoy la selección? Pues creo que es un juego... Un juego decente. Iba a decir suficiente, pero suficiente suena como de verdad muy, muy mediocre. Yo creo que es un juego decente. Porque por cierto, ni Argentina es como que ni Brasil ni las grandes estén dando así juegazos, ¿no? Tampoco. Portugal empató. En fin, y les está costando hasta estas supuestas grandes selecciones enfrentarse a los equipos africanos, que yo hablando de este tema de Polymarket pareciera que por momentos estos son los juegos o los cambios de apuesta curiosos, ¿no? Donde los favoritos no son los favoritos y son otros los ganadores. Hoy los africanos les están dando dolores de cabeza a varios. Y que por cierto próximamente voy a hablar de las goleadas estas de Alemania contra los equipos africanos. Pero eso lo dejaré para una siguiente. Lo que quiero decir es, México está jugando decente. No puedo decir que esté jugando insuficiente. Ni mediocre siquiera. Porque no es que México esté jugando ni mal ni mediocremente. Creo que hay una forma en que se está jugando que es decente, que de hecho tiene cosas interesantes porque si hay llegadas y ya hoy nos dimos, porque empecé hablando hoy de esto, del paradón de nuestro porterazo mexicano. Entonces parece que están cubiertas, no, o sea, no es que estemos así como que sin nada y eso creo que también cayó muchas bocas porque... Por un momento creo que Aguirre a todos nos generó mucha incertidumbre porque estaba haciendo muchos cambios, no sabíamos si tenía muy muy claro qué estaba haciendo, pero creo que él sí tenía claro qué estaba haciendo. Estaba creo que viendo las variantes, estudiando, se ve que sí, más o menos tenía una idea y eso, pues sí hay que agradecerle y reconocerle que por cierto me ha gustado la actitud de Aguirre. En general, desde que empezó hasta ahora, me parece un técnico precisamente muy maduro, muy inteligente. Por cierto, el propio Aguirre, no olvidemos, nos dio ya un mundial en algún momento bastante decente también, ¿no? Hemos tenido mundiales decentes con Aguirre, con La Volpe, con el Piojo Herrera, que fue cuando él no era penal.
que también fue un momento donde sentíamos que ya estábamos ahí, ¿no? O sea, estábamos cerca, además después de ese golazo de Giovanni Dos Santos. Híjole, fue cuando más sentimos que arañamos, ¿no? La posibilidad, porque además, por ejemplo, en esa ocasión, ¿no? Justamente para darle al punto, creo que fue un juegazo. Y justamente por ese no era penal que pues nos traumó a todos los mexicanos hasta la fecha, nos traumó el clavadazo de Robben en ese México contra Holanda. Y lo que quiero decir es, ¿qué es lo que dijimos cuando, no, cuando terminó ese partido tan trágico? Jugamos como nunca y perdimos como siempre. ¿Cierto? Cierto, ¿no? Bueno, eso es lo que creo que ahora puede cambiar y me está gustando de alguna manera, pues un cambio, como dice por ahí Einstein, pues si quieres resultados diferentes no hagas siempre lo mismo, ¿no? Pues cámbiale. Entonces, yo sí estoy confiando en lo que están haciendo los directivos, como los jugadores, los futbolistas mexicanos, como su equipo técnico, su cuerpo técnico, empezando por Aguirre, en fin, Rafa Márquez, etcétera. O sea, al final creo que sí, y no hay que demeritar. Por eso digo, ser crítico es fácil. Lo dice el personaje de Ratatouille, la vida de un crítico es sencilla. Ellos tienen experiencia, y una experiencia que pues el promedio del mexicano no tiene. Entonces yo creo que un mexicano en este caso, que critique lo que le gusta que está haciendo Aguirre o que no está haciendo Aguirre, pues primero le diría, pues primero espero tengas el kilometraje de experiencia que tiene Javier Aguirre, o que tiene Rafael Márquez, o que tienen los mismos futbolistas que como quiera pues ya están ahí, seleccionados por un técnico con experiencia. Que siempre queremos ver a México ya convertido en el Brasil, en el mejor Brasil de la historia, pues dame chance, ¿no? Paso a paso, y de momento esos pasos se han cumplido y ahí es lo que a mí me llama la atención. De todas maneras, muchos mexicanos se quejan. Bueno, entonces, ¿qué chingados quieren? Por eso digo, es que el mexicano tiene ese deporte. No importa si es en el fútbol o en la política, el mexicano tiene el deporte de estar chingando. Iba a decir de estar opinando, pero en general le encanta estar chingando. Y es muy desesperante porque, insisto, por momentos la política se parece mucho al fútbol y viceversa. Yo creo que Aguirre por momentos ha de entender a la presidenta. Haces una cosa o haces otra, de todo se quejan los pinches mexicanos. No les das gusto y no hay chile que les embone. Yo, como mexicano sensato, y que como pueden ver aquí traigo la verde, y la verde del 98, claramente, así está Lava Sport. Muy bonita, por cierto, by the way. Eh, yo les digo, bien hecho, la verdad, a nuestros futbolistas mexicanos, bien hecho lo que están haciendo, 2 victorias, ¿qué más quieren? Primer lugar del grupo, ¿qué más quieren, hombre? Estamos ganando. Y es que esto yo ya lo estaba viendo desde Sudáfrica y me contuve un poco, pero híjole, estar escuchando estos pinches comentaristas deportivos que nada más están allá aplastados, ¿no? No se están partiendo la madre como los futbolistas. Y están a toda madre como este Faitelson, ¿no? Que pues tiene esa... Yo no sé si precisamente es buen comentarista o buen crítico, pero es un cabrón que tiene el talento de estar chingando. Y a muchos les gusta porque está chingando. Y en ese caso representa a muchos mexicanos, ¿no? José Ramón, que ya creo que es prianista. Bueno, en fin, una cosa verdaderamente lamentable. Martinoli, por cierto, a mí me cae bien. Digo, no lo conozco, no tengo el trato, pero me cae bien sobre todo porque tiene la valentía de hablar con verdad, con su verdad. Pero esa es la gente que a mí me cae bien. No los que, como empecé hablando, quieren quedar bien con todo el mundo o queda bien. Como que Martinoli siempre ha tenido esa cualidad de saber cuál es su lugar. Él mismo ha dicho, yo no soy amigo de los futbolistas. Y él lo sabe por lo que yo empecé hablando. Cuando tú eres auténtico y hablas con verdad, no puedes ser amigo de Dios y del diablo. Tienes que quedar mal con uno o incluso con los dos, pero al menos vas a defender tu verdad y vas a ser auténtico y vas a ser fiel a tu verdad. Por eso Martinoli siempre me ha caído bien y podría decir es lo único bueno que tiene TV Azteca, ¿eh? Lo digo de una vez, porque se habrán dado cuenta que yo hablo de Martinoli de vez en cuando, porque me parece realmente un buen comentarista, un buen analista incluso deportivo.
Y que claro que le mete todo el sazón a los juegos. Es más, cuando el pinche juego está de lo más aburrido, pues ahí entre las cosas que dice Martinoli, Luis García y el equipo ahí de Azteca que no está tan mal. Que por cierto, eso es generalmente Azteca, en eso sí no está tan mal en el tema de sus comentaristas deportivos. Ya sean los del americano, del box o del fútbol. Yo diría, es de lo mejorcito que tiene Azteca. Y tomando algunos en específico, tampoco es que todos, ¿no? Por ejemplo, Rossi, que creo que luego hace cápsulas muy apasionantes, ¿no? O sea, tienen cualidades. Sague me cae muy bien, ¿no? Me parece un futbolista muy aterrizado, de entrada histórico, aterrizado. De hecho, creo que fue de esta selección. Sague todavía creo que andaba por acá. Naturalizado que ama a México. Yo que hace poco estaba hablando de los naturalizados. O sea, son gente que realmente sabe de lo que habla. Y ya nos apagaron las luces, pero nosotros vamos a seguir así a oscuras. eh, y bueno, ya nos vamos a ir así en oscuras porque ya estamos terminando en realidad. Eh, y pues eso, o sea, básicamente creo que es lo mejor que tiene Azteca. No puedo decir lo mismo de Javier Alatorre, por supuesto, ni de Villalbazo, ni de todo el séquito restante, hasta el difícil de creer, que ni me acuerdo cómo se llama. Sergio Sepúlveda, todos esos están pa'l perro. Ya no hablar de Pati Chapoy y el resto, ¿ah? Pedro Sola y... O sea, acá Martinoli, por ejemplo, y parte del equipo deportivo, son buenos porque tienen talento. Pero hablando particularmente de Martinoli, insisto, creo que es muy bueno porque está dispuesto a hablar con verdad y a quedar mal con quien tenga que quedar mal, ¿no? Y eso creo que lo hace verdaderamente único y valiente en ese sentido, porque pues básicamente hace lo que tiene que hacer. Y como yo empecé hablando, esos sí son los críticos necesarios, o los comentaristas o los analistas necesarios, los que analizan y critican con fundamento. Y vaya que Martinoli en la gran mayoría de sus análisis y críticas las hace con fundamento. Y es ahí donde quiero que ustedes vean la gran diferencia y la gran distancia que hay entre criticar por criticar, hablar por hablar, opinar por opinar y criticar con fundamento. Cuando tienes a una Avelina Lesper que critica con fundamento el arte, bienvenida Avelina Lesper. Cuando tienes a un Martinoli criticando con fundamento el fútbol mexicano, o incluso reconociéndolo cuando hay que reconocerlo, pues bienvenido Martinoli. Y eso fue parte de la moraleja del día de hoy, que tal vez, insisto, pareció o parecía que divagamos demasiado, pero en realidad sí giramos sobre el mismo eje. Cierro diciendo que desde Sudáfrica a la selección se le estuvo criticando. Y a mí lo que me molesta es que se le haya criticado cuando ganó 2-0 además contra Sudáfrica. Y ya no comenté ese partido porque yo lo que creo, porque muchos decían que por qué no fue al frente México y demás. Yo lo que sentí es que básicamente desde que vi el juego vi que los sudafricanos estaban jugando sucio. Bastante sucio. Y hay que tener mucho cuidado, incluso si eres futbolista, pues no te vas a estar arriesgando así nomás. Y fue justamente donde, bueno, expulsaron a un jugador mexicano. Y yo lo que presentí fue eso. México por momentos creo que se dio cuenta de que estaban jugando y tirando la pierna muy, muy sucio y muy fuerte los sudafricanos. Eso es lo que yo considero. Pero además, fuera de cualquier contrafactual, el equipo mexicano ganó 2-0 a Sudáfrica. Y luego los comentaristas estuvieron haciendo todo tipo de teatro y reality show sobre el desempeño del equipo mexicano y que si pudieron haber hecho, que si pudieron haber metido 3 o 4. Bueno, entiendo que hasta el propio Aguirre dio esa declaración de que podrían haber ganado por 4 y es cierto. Sin embargo, lo que yo considero es que al final, sobre todo por parte de los críticos deportivos, hay que reconocer, México ganó. Y eso era lo más importante, ganó y no ni siquiera fue 1-0, fue 2-0, tampoco es como que tengas que ganar 7-0 como Alemania al equipo africano, hombre. O sea, no necesariamente. Y si ahora el equipo mexicano está ganando el primer partido 2-0 y el segundo 1-0, pues creo yo, faltaba más, hay que agradecerles y reconocerles que están ganando.
y que ya de entrada traen o empezaron al menos con otro ritmo de un equipo que muchos criticaron y no daban un centavo por este equipo, pues Javier Aguirre de una u otra manera le ha dado forma al punto de que en el mismo mundial ya ha estado ganando 2 partidos y que de entrada ahorita ya están clasificados. Así que bueno, concluyo diciendo, te lo seguiremos comentando, al César lo del César. A los futbolistas hay que reconocerlo, son los artistas del balón, de la pelota. Uno no está ahí, uno no sabe lo que están sufriendo, uno no sabe sus estados emocionales, físicos, mentales, y ahí están dando la cara y están cumpliendo. Y por momentos, insisto, es muy fácil ser críticos y estar criticándolo todo sin fundamento. Hay que criticar lo que se tenga que criticar, pero con fundamento. Y cuando no, simplemente mira, callar y reconocer y celebrar. Y en este caso, por eso es que yo me puse la verde, que ya no se ve ahora porque estamos oscuras. Pero por eso es que me pongo la verde, porque muy orgullosamente creo que el equipo mexicano está dando resultado, está ganando, está jugando decente incluso, está consiguiendo milagros en ambas partes, tanto en nivel ataque como en nivel defensivo, hasta la salvada y el milagro que logró el portero el día de hoy. Y en este sentido, ¿qué más necesitamos? Pues la ayuda de la Virgen, que hasta hoy mismo parece que nos ayudó, o la misma magia del pato Merlín, que ayudaron a sacar ese balón que ya prácticamente estaba dentro y que yo por un momento dije eso ya era gol. Y no fue gol. ¿Qué hubiera pasado? Porque ya nada más para cerrar en este juego del Corea-México, que por cierto, hablando ahora sí de Corea, realmente Corea tampoco fue lo que se estuvo vendiendo. Incluso en sus supuestos entrenamientos y todo este como especie de bluff, de blofeo, de intimidación deportiva previa, pues la verdad es que en el campo no demostraron nada, nada más. Tampoco fueron tan letales como se vendieron, tampoco fueron tan ofensivos ni precisos, cometieron errores trágicos. Y ahí es donde yo digo, porque dicen, bueno, es que el gol de México fue pues un accidente y un error brutal del portero coreano, pues digo, es que es lo que digo, no hay chile que les embone, porque ¿qué hubiera pasado si ese jugador mexicano con ese error no lo hubiera metido? Y que por cierto yo diría, no es tan fácil lo que hizo. Cuando alguien ha jugado fútbol sabe que cuando ocurren ese tipo de errores te agarra tan de sorpresa que agarra de sorpresa a todos, no solo a los coreanos, también a los mexicanos, y lo que requieres es una reacción rápida precisamente porque pues todos están lentos de reacción retardada, entonces el que se da cuenta tiene que aprovechar la oportunidad, tiempo y espacio en un timing específico, concreto y preciso para asestar y además hacerlo bien, con dirección y meter gol. En este caso el jugador lo hizo perfecto. Incluso yo viendo la repetición veo que no estaba tan sencillo porque pasó el balón en medio de todos los coreanos, pero lo hizo perfectamente, empujó el balón y con potencia. Así que lo que yo digo es, parece que nada les gusta porque incluso de este error que se supone que se tenía que hacer, dejar pasar el error, pues para eso son los errores. O sea, al final, ¿cuántos partidos y mundiales no se han ganado por errores del equipo contrario? Y por que, como se dice en el ajedrez, para que sea error, solo es error si tu contrincante lo aprovecha. Y si el mexicano no hubiera metido de manera correcta la pierna y el pie a ese balón en ese momento, pues simplemente no hubiera existido el gol. Así que así es el fútbol. Pues es una combinación entre aciertos y errores, pues ¿de qué más se va a tratar? Pues hasta yo mismo hace poco con el tema de Pumas y la final yo criticaba el tema del autogol, que es uno de los pocos errores que yo diría, ese sí no me gusta porque al final pues lo mete el propio equipo, pero bueno, aún así existe. Entonces bueno, al final así se ganan mundiales, así ganó el Cruz Azul, ¿no? Por un autogol de Pumas, o sea, hay que entender, es por el error y por el acierto, y ese juego se llama fútbol. Si lo sabes aprovechar, si sabes aprovechar el error del equipo ajeno, pues entonces metes gol. Y si no, pues no lo metes. Pero aquí parece como que todos empiezan a asumir que todo es fácil, que fue sencillo, y eso sí me enerva bastante porque, insisto, hay cosas también del comportamiento de la sociedad mexicana que luego son muy lamentables. Incluso cuando nos están dando resultados, la sociedad mexicana se queja. Insisto, parece mucho a lo que pasa en la política. Te están mejorando muchos servicios, te están dando todas redes de transporte, te está dando
un gobierno más de lo que le ha dado en toda la historia al pueblo mexicano, y parece que hoy todos quieren decir que el gobierno mexicano es un caos. Pues lo mismo parece que están haciendo en el fútbol, ¿no? Te están dando 2 victorias los futbolistas mexicanos y parece que todo es queja, es reclamo, ¿no? El equipo coreano realmente tuvo pocas. Las que tuvo fueron realmente malas y ni siquiera fueron tan letales las llegadas. Y podría decir que por ahí vamos a suponer en un contrafactual último, si acaso en el contrafactual los goles que iban a hacer de ambos equipos hubieran sido, hubiera quedado el marcador 2-1, y me estoy refiriendo precisamente a la jugada que salvó milagrosamente nuestro portero mexicano y la que también atajó el portero coreano, porque hubo una que iba también adentro. Claro que luego se equivoca y de alguna manera compensa, pero por eso digo, si se hubieran metido esos otros goles que pararon los porteros, de cualquier manera el marcador hubiera quedado 2-1 y también me hubiera parecido justo. Así que creo que nada más había 2 marcadores posibles, el que ocurrió, o sea el 1-0, o un 2-1 contrafactual que no existió y eso no hubiera, en dado caso de que los respectivos goles que pararon los respectivos porteros de México y Corea no los hubieran parado y hubieran sido goles, pues de cualquier manera hubiera sido un partido de 2-1. De cualquier manera hubiera ganado México. Así que bueno, pues enhorabuena, felicidades a los futbolistas mexicanos, felicidades a la selección. Aquí yo los sigo apoyando y yo sé que muchos otros mexicanos más también. Gracias por darnos un poco de ilusión cuando la verdad creo que la gran mayoría no tenía mucha ilusión en esta selección y hoy nos están demostrando que sí pueden ganar y que pueden ganar jugando de manera decente, no nada más por casualidad, accidente o error. Así que muchas felicidades al equipo, desde el portero hasta el delantero, a todos y a los directivos también. Enhorabuena y gracias por el fútbol.